¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal, Silvana? Buenas tardes, mucho gusto. Es un honor, la verdad, estar aquí y compartir, sobre todo en este espacio que es de construcción. Para comenzar, voy a hacer una breve presentación. Pensar la teoría decolonial consideramos constituye el punto de partida para comenzar a transitar este proyecto denominado Ruta ESI. Es por ello que agradecemos profundamente el poder contar por primera vez para nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero con la presencia y disertación del doctor Ramón Grossfogel, sociólogo, autor y, por qué no, también militante de la teoría decolonial. Este pensamiento decolonial no solamente constituye una reflexión teórica, sino que también es una invitación y una orientación para la acción. Esto es crucial en estos momentos que estamos atravesando a nivel mundial, principalmente si consideramos recientemente lo que ha sucedido en el Estado argentino con respecto a la situación de las compañeras trabajadoras sexuales y la situación en general de las mujeres, en donde hoy por hoy seguimos siendo violentadas, discriminadas por etnia, raza, situación jurídica, ideología, identidad de género, discapacidad y demás. Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entonces, damos inicio hoy, jueves 11 de junio, a este ciclo de formación virtual de jornadas, seminarios y ateneos internacionales. En esta oportunidad, bajo la consigna Sexo, Raza, Género, Decolonialidad de la ESI desde la interseccionalidad. Si se encuentra presente el magíster Sergio Zamora, que es una persona que ha estado presente desde el primer momento con este proyecto y que apoya incondicionalmente todo lo que tiene que ver con la territorialización de la ESI. Si se encuentra presente, Bueno, le cedo la palabra. gracias, Silvana, te agradezco mucho, realmente tus palabras muy claras, y simplemente no quiero robar más tiempo al doctor Ramón Grossfogel. Quiero saludarle, hacerle llegar el saludo del rector de la Universidad Nacional, y realmente es un honor tenerlo como disertante en este ciclo de conferencias de la Ruta ESI. Y nada más destacar el trabajo conjunto que venimos llevando, acompañado desde la Secretaría de Extensión del doctor Jorge López, con el cual trabajamos asiduamente en organizar y en actividades, en organizar actividades que tengan que ver con la educación sexual integral. Bueno, no quiero robarle más tiempo, doctor Ramón, así que quería nada más que saludarlo y agradecerle su presencia. Muchas gracias, secretario de Extensión de la Rectorado de la Universidad de Santiago del Estero. Ramón, bienvenido. Junto con Silvana vamos a moderar este espacio, así que ya te cedemos la palabra directamente y ansiosas de escucharte. Disculpame que si alguien necesita traducir, Jeremías está a disposición para la traducción del inglés. Muy buena, yo no necesito traducción, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que me hayan invitado a este encuentro, ¿no? Este intercambio. No sé si el sonido se escucha bien, me dejan saber. Sí. Vale, entonces yo quisiera hacer una breve presentación sobre este tema de las múltiples opresiones.
El tema de las múltiples opresiones es un tema que vienen trabajando las feministas negras desde hace ya mucho tiempo y ha sido nombrado de diferentes maneras. En un momento se usó múltiples opresiones, en otro momento se usó imbricación, en otros momentos más adelante se ha estado usando interseccionalidad. Pero la discusión tiene que ver con el tema de las opresiones, la multiplicidad de opresiones y cómo se articulan. Claro, hay un debate sobre eso. En gran medida, la idea de la multiplicidad de las opresiones va dirigida a superar los reduccionismos de algunas teorías. Reduccionismo, por ejemplo, de clase, en el caso del marxismo, que tiende a reducir todo a clase y de alguna manera deja de lado o reduce a clase otro tipo de opresiones, como opresiones de sexualidad, de género, opresión racial. Y la multiplicidad de opresiones no es casual que sean mujeres negras las que hayan, vamos a ponerlo así, comenzado a articular una teoría de la multiplicidad de las opresiones. Y digo que no es casual porque mujeres negras viven múltiples opresiones al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, en gran medida las teorías del feminismo negro, en un primer momento había un debate con las feministas blancas, porque las feministas blancas, de la misma manera que los marxistas reducen todo a clase, las feministas blancas reducen todo a género. Bien, entonces las feministas negras no se veían reflejadas en esa teoría, porque las feministas negras en sus propios cuerpos vivían una multiplicidad de opresiones que no se agotaban en la opresión de género. De la misma manera que frente a los marxistas, que decían que en última instancia lo que determina todo son las clases sociales y de alguna manera se saltaban otras formas de opresiones, las feministas negras, claro, no se sentían interpeladas por esas teorías porque no se veían sus experiencias como mujeres negras reflejadas en una teoría que solamente da cuenta de la experiencia de la explotación de clase. Por otro lado, las feministas negras enfrentaban también las teorías de liberación de los hombres negros en sus comunidades que enfatizaban fundamentalmente el tema racial. Y tampoco se veían reflejadas en una teoría que solamente diera cuenta de la opresión racial. Es decir, el feminismo negro se articula en un debate en tres frentes al mismo tiempo. Frente a los marxistas que reducen la experiencia de dominación y explotación a un tema de clase exclusivamente, y lo demás es epifenómeno, superestructura, secundario con relación a las clases sociales. En otro plano era un debate también con las feministas blancas que reducían todo a género. Y claro, ellas como mujeres negras, su experiencia vivida no se reducía a una opresión de género, sino que se articulaba en la articulación de varias opresiones al mismo tiempo, y en un debate con los hombres negros que miraban fundamentalmente el tema racial y dejaban de lado otros temas, tema de dominación de género, o el debate también con ciertas teorías queer blancas que más bien enfatizan fundamentalmente en la dominación sexual, dejando de lado otras opresiones. No hay dudas que cada teoría tiene que de alguna manera, cada teoría tiene unos énfasis.
Pero el problema es que estas teorías no son solamente énfasis, son teorías que de alguna manera reducen el ámbito teórico a una sola de estas opresiones. Las mujeres negras, sobre todo feministas negras, que viven en la articulación de una multiplicidad de opresiones, se dieron a la tarea de construir una teoría que dé cuenta de su experiencia vivida. Para eso, tuvieron que acudir a producir una teoría que articulara la dominación de género, la dominación sexual, la dominación racial y la dominación de clase, todas ellas en una teoría que dé cuenta de la experiencia vivida de una mujer negra. Entonces, por eso digo, no es casual que estas teorías que articulan múltiples opresiones vengan de feministas negras. Digo que no es casual, no porque haya algo esencialmente esencialista, que por ser mujer negra pues ya tenías que haber desarrollado tal o cual teoría. No lo estoy diciendo en ese sentido. Lo estoy diciendo en el sentido de que por la experiencia vivida y los tipos de problemáticas que ellas confrontan en el mundo moderno, pues se vieron en la obligación de tener que dar cuenta de una multiplicidad de opresiones de una manera urgente, por la propia situación de la experiencia vivida. Es decir, tenían una urgencia. No estoy diciendo que esencialistamente pues las mujeres negras por ser negras pues ya desarrollan tal o cual teoría. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la inserción de una mujer negra en un mundo capitalista, moderno, patriarcal, etcétera, y occidentalocéntrico, es una experiencia muy particular y que les urge desarrollar una teoría que dé cuenta de su experiencia, porque las teorías que tienen alrededor son teorías que no dan cuenta de su experiencia vivida, tan sencillo como eso. Eso les vamos a ponerlo así, les impuso la urgencia de tratar de entenderse ellas mismas en relación a lo que ellas viven y por tanto empezar a ver que las teorías que tienen alrededor no son suficientes para dar cuenta de su propia experiencia. Y por eso es que nació, y no es casual que haya nacido de mujeres feministas negras, una teoría que dé cuenta de la multiplicidad de las opresiones. O sea, estoy un poco tratando de entender por qué nació allí en esa experiencia y no en otras. En Estados Unidos han habido debates entre mujeres negras, mujeres chicanas, que son mujeres de origen, son latinas de origen mexicano o mesoamericano. Y ahí se dieron una serie de diálogos y de conversaciones con las cuales se comienza a articular estas teorías de múltiples opresiones. En un inicio, las primeras mujeres que empezaron a desarrollar unas teorías de multiplicidad de opresiones fueron mujeres militantes de los Black Panthers en los Estados Unidos en los años 60, bien atrás en el tiempo. Ahora mismo en los medios académicos todos identificamos a Kimberly, se me escapa el apellido, ¿alguien me puede ayudar aquí? Kimberly, que es la que articula la teoría de la interseccionalidad, o sea, que usa este término, Crenshaw, Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw desarrolla esta teoría y su primer artículo es en 1991. Y tenemos que entender la intervención de Kimberly Crenshaw en su contexto. Porque Kimberly Crenshaw lo que intenta hacer es, ella está en estudios legales. Ella es una profesora de escuelas de derecho.
Y ella lo que intenta hacer es, ante una corte en el campo jurídico de un Estado liberal occidental, cómo tú demuestras discriminación. En una corte de un Estado liberal occidental, para tú demostrar discriminación y discriminaciones múltiples, tú tienes que separar las opresiones. Tú no las puedes articular o enredarlas de manera compleja. Las tienes que separar. Porque en una corte, en un Estado jurídico occidental, moderno, liberal, para tú dar cuenta de opresiones, tú tienes que de alguna manera separarlas y demostrar que aquí está la opresión de género, acá está la opresión racial y allá está la opresión de clase y por allá está la de sexualidad. Y tienes que dar cuenta de cada una separadamente. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que ha pasado es que si bien Kimberly Crenshaw no intentó hacer una teoría universal de la multiplicidad de las opresiones, Kimberly, lamentablemente, la lectura que mucha gente ha hecho es como si ella estuviera haciendo una teoría universal de la multiplicidad de las opresiones. Entonces, la teoría que ella desarrolla es de cara a cómo intervenir en una corte. Bien, no es una teoría de cara a cómo entender la realidad histórico-social. Bien, son dos niveles diferentes. Yo llamo la atención a esto porque se está repitiendo como un mantra la palabra y el concepto de interseccionalidad sin entender bien los debates al interior del feminismo negro y sin entender bien analíticamente las discrepancias o diferencias, que no necesariamente son discrepancias, son más bien contextos distintos de intervención. El caso de Kimberly es que Kimberly hace una teoría pensando en cómo intervenir en una corte para dar cuenta de las opresiones múltiples que viven mujeres negras. Y claro, para hacer eso tiene que separar las opresiones, no las puede articular, no las puede imbricar, porque en una corte de derecho no es aceptable si tú las imbricas. Entonces, esa teoría que ella desarrolla, lamentablemente, ha sido apropiada por cierto feminismo occidental como la teoría de la interseccionalidad y como una teoría que va a dar cuenta de la multiplicidad de opresiones, separando las opresiones una de otra para hacer análisis social, cuando la teoría de Crenshaw no iba dirigida a eso, pero se está siendo apropiada de una manera problemática, como voy a explicar a continuación. Las teorías previas a Crenshaw eran las teorías, por ejemplo, había un colectivo de mujeres negras que a principio, una de las líderes, Barbara Smith, que a principios de los años 80 articulaba en inglés el concepto de interlocking para hablar de la multiplicidad de opresiones. ¿Qué quiere decir interlocking? Que están entretejidas, que están, que las opresiones no están separadas una de la otra, que no es que tú, no es que la opresión, la explotación de clase está en esta esquina y en aquella esquina está la opresión racial y en aquella otra está la de género, sino que en un mismo cuerpo tú puedes tener la articulación de una multiplicidad de opresiones de manera enredada entre ellas, de manera imbricada entre ellas. Desde el punto de vista de análisis histórico-social, esas teorías son mucho más potentes, pero son menos visibles en los debates sobre multiplicidad de opresiones. Y son menos visibles porque de alguna manera la teoría de Crenshaw, que iba dirigida a intervenir en una corte, fue apropiada por cierta izquierda occidentalizada que le era más digerible hablar de múltiples opresiones separándolas una de otra.
le era menos digerible si tú las articulas y las imbricas. ¿Por qué digo que les es más digerible separar las opresiones en los análisis sociales? Porque si tú separas la opresión de género, de clase, de raza, de sexualidad, como si estuvieran autonomizadas una de la otra, pues lo que ocurría es que entonces el feminismo blanco, por ejemplo, en la categoría de género, le decía a la mujer negra, ¿lo ves? Yo vivo opresión de género igual que tú. Y ahí estamos en el mismo barco. Bien. Los marxistas venían y decían, bueno, yo vivo opresión, yo soy un proletario, vivo opresión de clase, igual que un proletario, una proletaria negra, y bueno, obreros, proletarios del mundo unidos, ¿no? Al tú separar las opresiones de esa manera, estás aplanando de una manera, a mi entender, muy problemática estas opresiones. Porque entonces pones en un mismo barco y en un mismo nivel la opresión que pueda vivir un obrero o una obrera blanca con una obrera negra, o una mujer blanca clase media occidental con una mujer negra, en términos de género, ¿no? En términos sexuales, o en términos de clase, o en términos... Y la única excepción es raza. En raza, sí, ustedes viven algo que nosotros no vivimos. Pero en lo demás, estamos en el mismo territorio. Y claro, el argumento, si nos vamos a Angela Davis, a Barbara Smith, si nos vamos a las feministas negras de los años 60, 70, 80, el argumento de ellas era que si bien se podía vivir una opresión de clase, no se está teniendo la misma experiencia vivida. Porque la opresión de clase de un obrero clasificado racialmente como blanco se vive aminorada por los privilegios de blanquitud. Mientras que la opresión, la explotación de clase vivida por un obrero o obrera negra, está agravada por la dominación racial. De la misma manera que la dominación patriarcal que pueda vivir una mujer blanca está aminorada por su privilegio racial, y la opresión patriarcal que vive una mujer negra o indígena o no blanca está agravada, siendo igualmente opresión de género o sexual, está agravada por la opresión racial. Es decir, cuando tú empiezas a imbricar las opresiones y empiezas a ver cómo estas opresiones empiezan a trabajar enredadas entre sí, el panorama es mucho más complicado y complejo, porque ya no puedes aplanar la experiencia vivida de opresión patriarcal o de clase o sexual de personas blancas, no la puedes aplanar con la experiencia vivida de una persona negra o una persona indígena. Son experiencias vividas muy distintas, y eso distinto tiene que ver con la materialidad diferenciada de las opresiones. Cuando he dicho que en el caso de la opresión sexual, de clase o de género de una persona blanca se vive aminorada o mitigada por el privilegio racial, ¿a qué me refiero por el mitigado o aminorado? Y cuando digo que una opresión de clase, sexual o de género se vive agravado por la opresión racial. ¿Qué quiere decir agravado y mitigado? Eso tiene que ver con la materialidad de las opresiones. En la zona de aquellos sujetos que son considerados humanos o hiperhumanizados, la manera como el sistema gestiona los conflictos sociales
es a través de mecanismos o métodos de regulación y emancipación. ¿A qué me refiero por regulación e emancipación? Regulación, código de derechos, es decir, hay un reconocimiento en los oprimidos, en ese mundo de los sujetos que son clasificados como blancos, que es un mundo muy heterogéneo y muy conflictivo, porque hay conflictos de clase, porque hay conflictos de género, porque hay conflictos de sexualidad, porque hay un montón de conflictos ahí. Eso no es un lugar homogéneo. Pero lo que tienen en común todos los sujetos dentro de ese espacio es que viven privilegio racial. Y ese privilegio racial tiene que ver todo con la materialidad de la dominación. Si usted vive explotación de clase o dominación de género y usted tiene reconocimiento a cierto código de derechos, a derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales, derechos constitucionales, derechos de la mujer, derechos laborales, etcétera, ¿no? Y usted tiene un reconocimiento a discurso emancipatorio, reclamo de igualdad, reclamo de autonomía, reclamo de libertad, reclamo de ciudadanía, ¿no? De derechos ciudadanos. Usted entonces vive las opresiones mitigadas por el acceso a una materialidad de dominación que es fundamentalmente pacífica con momentos excepcionales de violencia. No es que no haya violencia, pero la violencia se vive más como excepción que como constante. En el caso de los sujetos debajo de la línea del humano, es decir, aquellos que son racialmente inferiorizados, aquellos que son deshumanizados como seres humanos, que son deshumanizados, que son lanzados a la clasificación de ser no humanos o subhumanos, frente a ese mundo blanco, donde tienes una hiperhumanización exagerada de los sujetos. En ese mundo de los deshumanizados, el sistema usa como materialidad de la dominación la violencia y el despojo como constante, con momentos excepcionales de paz. Esto establece una diferencia cualitativa en la experiencia vivida de la opresión de género, de la opresión sexual y de la explotación de clase. Porque si usted, encima de estar oprimido por alguna de esos ejes de clase, género, sexualidad, si encima de eso usted vive opresión racial, a usted se le va a clasificar en un lugar donde los métodos que usa el sistema son fundamentalmente métodos de desposesión, de despojo y métodos violentos para gestionar conflictos. Eso establece una gran diferencia en cómo se vive, por ejemplo, la explotación de clase. La explotación de clase, si usted la vive con códigos de derecho, si usted la vive con privilegio de blanquitud, usted va a tener, por ejemplo, salarios más altos que lo que va a tener aquellos obreros clasificados como no humanos o subhumanos, que debajo de la línea del humano. Usted va a tener mejores condiciones de trabajo. Usted va a tener acceso a leyes laborales, a ciertos códigos de derecho que en el otro lado de la línea no son reconocidos. Y no son reconocidos porque el sistema va a usar frente a esas poblaciones métodos de violencia y despojo como constante, no como excepción. Entonces, llamo la atención a esta diferencia en la materialidad de la dominación para que entendamos por qué la teoría de la interseccionalidad, entendida como Crenshaw la desarrolla para intervenir en tribunales frente a las cortes, no nos sirve como teoría para entender lo que pasa en el mundo histórico-social real. Porque en el mundo histórico-social las opresiones no se separan como se hace en una corte para demostrar discriminación. En el mundo real,
usted es al mismo tiempo una mujer, una obrera, indígena o negra, etcétera. Usted vive todo eso al mismo tiempo y el tema es que el sistema usa métodos de dominación diferenciados dependiendo de en qué lado de la zona de la línea del humano usted está clasificado o clasificada. Por eso las teorías del feminismo negro tempranas, como Barbara Smith o como Angela Davis o otras, fíjense, o la misma Patricia Hill Collins, que hablaba de una matriz de dominación. Estos son conceptos muy distintos a la interseccionalidad, porque la interseccionalidad lo que hace es que los separa las opresiones y al separarlas aplana lo que está pasando en la dominación de género, sexual o de clase. Pone como si estuviera en un mismo barco un obrero negro con un obrero blanco, una mujer negra que una mujer blanca, un queer negro o un queer blanca. O sea, todo eso plantea una jerarquización muy distinta y una experiencia vivida de la dominación del mundo moderno, capitalista, patriarcal occidental, también muy distinto. Entonces, parte de lo que ha pasado es que el concepto de interseccionalidad, como es más digerible por las perspectivas del feminismo blanco, el marxismo y cierto marxismo eurocéntrico, o sea, de todo esto hay que también hacer distinciones porque no todo el feminismo blanco sigue esa pauta, pero es la gran mayoría del feminismo blanco, la gran mayoría del marxismo eurocéntrico sigue este tipo de teoría de interseccionalidad tal como la articula Crenshaw. Entonces, dentro del feminismo negro no hay un ataque contra Crenshaw. ¿Por qué? Porque Crenshaw nunca tuvo pretensión de universalizar su teoría y negar las contribuciones que hicieron las feministas antes que ella. Al contrario, ella estaba pensando desde esas contribuciones, ¿cómo le hago para con esta teoría de la multiplicidad de las opresiones, de la matriz de dominación de Patricia Hill Collins o del interlocking, de la imbricación de opresiones de Barbara Smith o de la multiplicidad de opresiones de Angela Davis? ¿Cómo le hago para yo intervenir en el plano jurídico de los tribunales? Entonces, lamentablemente ha habido en estos debates un aplanamiento donde ahora todo el mundo es interseccional, todo el mundo celebra la interseccionalidad y todo eso, pero sin mirar con cuidado el contenido de lo que estamos queriendo decir. Esa teoría de la interseccionalidad que ahora se ha universalizado, donde separa de manera autónoma las opresiones, para mí tiene una matriz muy weberiana. Weberiana en el sentido de las ciencias sociales, Max Weber. Si se recuerdan, la manera como Max Weber resolvía el reduccionismo de clase de cierto marxismo era autonomizando las lógicas de dominación. Es decir, separándolas como si fueran esferas de la realidad autónomas unas de otras. Eso lo podemos ver hoy en los discípulos de Weber. ¿Me escuchan? Sí. Sí, que mantienen estas opresiones separadas y autonomizadas unas de otras. Y eso es muy problemático porque en la realidad, si usted quiere hacer un proyecto político que resuelva esas problemáticas, usted no puede saltarse la diferenciación de la experiencia vivida de opresión de clase o patriarcal o opresión sexual, género, etcétera,
que se vive en un lado de la línea del humano, en el lado de los superiores o en el lado de los inferiores. Usted tiene que imbricar esto para poder ser riguroso en la manera como estas experiencias se viven. De lo contrario, entonces usted se convierte en lo que yo llamo un colonizador desde la izquierda. Porque entonces lo que va a ocurrir es que desde esos paradigmas eurocéntricos, que son teorías desarrolladas desde la experiencia histórico-social de un oprimido o una oprimida en la zona de los clasificados como superiores, de ahí se desarrollan conceptos y teorías para dar cuenta de esas opresiones, pero el problema es cuando esas teorías se conciben como si fueran teorías universales que van a agotar la explicación de las opresiones en todos lados del mundo y en todas las zonas. Es decir, si yo ahora agarro la teoría que se hizo para entender la opresión de clase en el mundo blanco occidental, ¿no? Y lo extrapolo ahora como teoría para yo entender la opresión de clase en el mundo, vamos a poner afro, o el mundo africano, el mundo caribeño, o el mundo indígena en las Américas, estoy agarrando una teoría que se construyó al calor de la opresión de clase, de la experiencia histórico-social de opresión de clase, en un lugar donde se vive la opresión de clase con ciertos privilegios, y estoy extrapolándolo a otra zona donde la opresión de clase se vive de una manera muy distinta. Y para eso, para yo entender la opresión de clase en el otro lado, yo necesito teorías que hayan pensado la experiencia histórico-social de un oprimido en esa zona de los sujetos inferiorizados racialmente. Lo mismo pasa con los feminismos. Por eso es que el feminismo blanco, que dio cuenta de la opresión de una mujer blanca arriba de la línea del humano, esas teorías no daban cuenta de la experiencia vivida de la opresión de mujeres debajo de la línea del humano, en las zonas clasificadas como racialmente inferiores. Entonces, por eso surge feminismo indígena, feminismo negro, feminismo islámico. Por eso surge una diversidad de feminismo, porque el feminismo hegemónico blanco no da cuenta de la experiencia vivida de esas mujeres y por tanto surge una heterogeneidad de feminismos en plural, porque la teoría blanca occidental del feminismo no agota la explicación de la dominación que viven y sufren mujeres en la zona debajo de la línea del humano que Fanon llamaba la zona del no ser. Bien, no ser no porque no tengan ser, sino porque en este sistema son clasificados como si no lo tuvieran, como si fueran no humanos o subhumanos. Por tanto, hago este recuento porque esto también tiene consecuencias políticas. Una de las consecuencias políticas que yo veo con esta teoría de la interseccionalidad, es decir, la apropiación ingenua de la teoría de la interseccionalidad, que ahora está siendo movilizada de la manera como describí, un poco bastante weberiana, separando las opresiones, es que entramos, yo le llamo a esa teoría una teoría, perdónenme un segundo, una teoría un arma de destrucción masiva de movimientos sociales. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, donde quiera que ha entrado esta teoría de interseccionalidad, separando las opresiones, donde quiera que entra, se convierte lamentablemente en un arma de destrucción masiva de movimientos sociales, porque inmediatamente, al separar las opresiones de esa manera, eso lleva a lo que yo llamo las Olimpiadas de las opresiones. Me explico. Yo me muevo por diferentes lugares del mundo y estoy viendo esto pasando en muchos lugares. Tú tienes movimientos sociales muy potentes y de momento
se convierte la teoría de la multiplicidad de las opresiones en una olimpiada de opresiones. ¿A qué me refiero? Yo tengo 4 opresiones, tú tienes una o tú tienes 2, yo estoy más autorizado que tú a hablar. Tú no estás tan autorizado como yo, porque tú vives una o 2 opresiones. Entonces se convierte en olimpiada de opresiones. ¿Quién tiene más opresiones? Se convierte en políticas identitarias que te lleva a la lógica de sálvese el que pueda. Es decir, el feminismo negro siempre habló de la multiplicidad de las opresiones como un mecanismo, no solamente de dar cuenta de la experiencia vivida de las mujeres negras, sino también como un mecanismo de tirar puentes hacia diferentes sectores oprimidos con los cuales se puede establecer coaliciones, alianzas políticas más amplias. En cambio, la teoría de la interseccionalidad, esta versión que estoy criticando, se ha convertido en un arma de destrucción masiva en la medida en que se ha convertido en una especie de olimpiada de opresiones a partir de identidades. Yo soy proletaria, yo soy negra, yo soy lesbiana y soy mujer, y por tanto yo tengo más derecho que tú a decir o hacer o no sé qué. Entonces se convierte como una competencia egocéntrica, una competencia de egos, donde empiezan uno a pelearse con otro, y cuando tú vienes a ver un movimiento social potente que estaba luchando frente a una situación de urgencia, se implosiona en 20 pedazos en un segundo, porque entre esta teoría de interseccionalidad, separando opresiones, estableciendo identidades fuertes sobre cada una y transformando lo que es la teoría de la multiplicidad de opresiones del feminismo negro en una especie de competencia egocéntrica entre quién tiene más opresión y quién tiene menos, y cuando abres los ojos estamos en una pelea egocéntrica dentro de los mismos sectores que sufren dominación y que están en una coalición para enfrentar X o Y dominación, y de momento están implosionándose porque esta teoría en particular que he descrito y que no quiero que llamar la teoría de Crenshaw, porque Crenshaw nunca pretendió hacer de su teoría una teoría universal, ni tampoco pretendió hacer de su teoría un mecanismo de políticas identitarias de olimpiada de opresiones, bien, sino esta apropiación que se ha hecho de esta teoría para unos fines muy particulares, sobre todo cierto feminismo eurocéntrico, cierto marxismo eurocéntrico, ciertas teorías queer blancas occidentales que se han apropiado de esto de una manera, a mi entender, bastante perversa. Y claro, lo que ocurre es que los mismos sujetos dominados, que están en el lado de la línea de los deshumanizados, muchas veces también internalizan teorías producidas por el mundo blanco, en este caso por el mundo blanco de izquierda. Las internalizan y claro, participan de la reproducción de este tipo de teoría que no tiene nada que ver con el contenido ni los propósitos de lo que ha sido históricamente el feminismo negro. Entonces, llamo la atención a esto porque, bueno, analíticamente, esta teoría del feminismo negro es muy potente porque invita a hacer un análisis fino acerca de cómo se viven las diversas opresiones de manera diferenciada de acuerdo a la materialidad de la dominación. Y hace que nos permita tener análisis fino, análisis riguroso, distinguiendo con mucha precisión lo que puede ser la dominación de género en un mundo versus otro mundo y cómo pueden ser experiencias vividas muy diferentes. De la misma manera la opresión de clase, es decir, analíticamente estas teorías son muy potentes, muy importantes, y es lamentable que se hayan desvirtuado de esta manera, imprimiéndole allí una matriz weberiana por intentar salir del reduccionismo marxista
se puso allí una matriz weberiana que no tiene nada que ver con lo que articularon teóricamente las feministas negras de los años 60, 70 y 80. Y por otro lado, es también una teoría muy potente de cara a cómo construir movimientos políticos de alianzas políticas amplias entre muchos sectores oprimidos. Pero siempre y cuando se respete esta diferencia entre las opresiones vividas en el mundo de la zona del no ser o las opresiones vividas en el mundo de la zona del ser. Siempre y cuando eso se respete y se reconozca, pues se pueden construir alianzas políticas muy potentes entre los sectores oprimidos en la zona del ser y los sectores oprimidos en la zona del no ser. Lo que no se puede es extrapolar colonialmente las teorías, los conceptos y las estrategias de liberación que se han pensado para sujetos oprimidos como sujetos blancos, extrapolarlos mecánicamente a el mundo de los sujetos también oprimidos, pero agravados por la opresión racial. Pongo otro ejemplo. Observen cómo el antiesencialismo radical que viene de las teorías postestructuralistas, por ejemplo, ha sido muy útil como teoría para, de alguna manera, descolonizar esas identidades hiperinfladas, hiperhumanizadas del mundo blanco occidental. Es decir, se moviliza el antiesencialismo radical frente a identidades que se piensan como superiores racialmente, como superiores epistémicamente, como superiores estéticamente. Es decir, las identidades en este mundo racial, ¿no?, de capitalismo racial, las identidades del mundo blanco siempre han estado muy infladas como superiores. Identidades nacionales, identidades raciales, identidades teóricas, identidades... Todo lo que viene de ese mundo se piensa siempre con un complejo de superioridad. De alguna manera ahí hay que hacer mucho antiesencialismo radical para desinflar identidades que están artificialmente infladas. Y hay que hacer con un alfiler a una, no sé cómo le llaman ustedes, un globo, ¿no?, inflado, ¡puf!, desinflarlo para ponerlo en su sitio, para que no siga pensándose como si fuera el último limonada en el desierto, sino que empiecen a ponerse en su sitio. Pero ¿qué pasa cuando extrapolamos ese método de liberación como el antiesencialismo radical como mecanismo de liberación en el mundo de los sujetos que históricamente han estado inferiorizados racialmente por siglos? En ese mundo, tanto psíquicamente como identitariamente, tu cultura, tu manera de ser y estar en el mundo, tu forma de pensar, tu forma de rezar, tu forma de actuar en el mundo, se considera siempre inferior frente a las otras. Y ahí hay un complejo de inferioridad muy fuerte. ¿Qué pasa si de momento empezamos a usar los métodos de liberación del antiesencialismo radical en un mundo donde las identidades, los conocimientos, no es que estén hiperinflados, es que están totalmente desinflados? Y si tú empiezas a desesencializarlo todo en ese mundo, no le das oportunidad a ese mundo de reconstruirse. Es decir, de elevar su autoestima, no tener ningún complejo con su identidad, con su historia, con su pensamiento, con su cultura. Ese mundo necesita mucho esencialismo estratégico para reconstruirse. Y cuando usamos estos métodos que se han usado históricamente en el mundo blanco occidental, que son métodos útiles en ese mundo, pero los extrapolamos al otro,
nos convertimos en colonizadores de izquierda. Porque en el momento en que ese mundo comienza a hablar, les callamos la boca metiéndole la etiqueta de esencialista. Y entonces metemos la etiqueta allí y claro, cuando ese mundo ha estado silenciado, ha estado inferiorizado por tanto tiempo, tiene que pasar por un proceso de reconstrucción donde si tú empiezas por usar el antiesencialismo radical como mecanismo inmediato de enfrentar las teorías que ellos estén desarrollando, inmediatamente te conviertes en un colonizador de izquierda, porque lo estás contribuyendo a que ese mundo nunca pueda levantarse, sino que estás contribuyendo a que se quede machacado donde ha estado siempre, silenciado siempre, porque cuando abre la boca ya dice que es esencialista y le callas la boca sin tomarte el tiempo de escuchar, de tratar de entender qué es lo que se está haciendo en ese mundo, pues es muy problemático. Entonces pongo el ejemplo simplemente para decir que no es solamente que las teorías para dar cuenta de estos mundos diferenciados requieren de teorías diferentes, sino que también las propias estrategias de liberación van a ser también distintas. Pongo otro ejemplo. Uno de los grandes debates del feminismo negro, por ejemplo, en Estados Unidos, frente al feminismo blanco, es que las feministas blancas, al tomar el concepto de género como el concepto casi exclusivo, pues ven en el hombre su enemigo principal. Entonces, ¿qué pasa? En comunidades negras, el feminismo blanco iba a decirle a las mujeres negras que su enemigo, de acuerdo a ese esquema teórico donde el tema central es género, su enemigo es el hombre negro que tiene al lado. ¿Bien? Las feministas negras siempre le respondían a las feministas blancas: ustedes se equivocan porque este hombre negro que tengo aquí al lado está, perdonando la expresión, jodido por el sistema de dominación racial y de clase que sufre. Tenemos la mayor parte de nuestros jóvenes y nuestros maridos en las cárceles con el sistema, el complejo prisionero industrial. O sea, este no es nuestro enemigo es en todo caso el hombre que ustedes tienen al lado, que es el que tiene la dominación racial y el poder en esta sociedad. Entonces ustedes lo que están haciendo es ocultando y haciendo el trabajo para que ese hombre blanco capitalista occidental, esa élite, siga en el poder, porque si nosotros nos dedicamos ahora a hacer una guerra civil contra los hombres de nuestra comunidad, sí, tenemos contradicciones con ellos. Tenemos que trabajar el tema de dominación de género, sexual, etcétera, en nuestras comunidades, pero no es nuestro enemigo. No son nuestros enemigos. Tenemos que hacer ese trabajo, ¿para qué? Para poder hacer coaliciones como comunidad frente al enemigo principal. Entonces, ahí les pongo este ejemplo también un poco para que vean las consecuencias, no solamente teóricas, sino políticas. Entonces, claro, como ellas están viviendo múltiples opresiones, a ellas no les es suficiente con que tú le digas que el problema es de género y por tanto tu enemigo es el hombre negro que tienes al lado. Ella dice, no, perdóname, nosotros además vivimos opresión racial y este que yo tengo al lado es el objeto de la represión brutal de la policía en este país. Entonces yo no puedo permitir que ustedes, mujeres blancas, me vengan a decir a mí que ese es mi enemigo. O sea, no, perdóname, el enemigo principal no son estos hombres negros jodidos en estas comunidades. El enemigo principal en todo caso está en esas élites blancas capitalistas occidentales que ustedes, al llamarnos la atención a nosotras de pelear contra el hombre negro, ustedes en la práctica están de alguna manera contribuyendo a que nuestra lucha no se enfoque hacia los verdaderos opresores de nuestras comunidades. Entonces ahí hay un desencuentro fuerte porque en el feminismo, por ejemplo, la feminista negra más importante del mundo viva es Angela Davis. Y la prioridad de Angela Davis es que la liberación de los hombres negros del complejo prisionero industrial. Esa es la prioridad de la feminista negra más importante del mundo.
por las consecuencias que tiene el que la mitad de los hombres de una comunidad estén presos sobre las mujeres negras. Entonces, ese debate es un debate muy tenso, porque claro, las mujeres blancas, al privilegiar género y poner de lado o secundariamente estos otros ejes, pues no logra dar cuenta de la experiencia de vida de mujeres negras y del tipo de política de liberación que se tiene que construir desde ese otro espacio. Entonces ahí es donde yo digo que cuando empiezas a extrapolar las teorías de la zona del ser, de la experiencia histórico-social de un oprimido en ese mundo blanco occidental, y las extrapolas al otro mundo, te conviertes en un colonizador de izquierda, porque no estás dando cuenta de la experiencia histórico-social de opresión particular que se vive allí. Y además no estás reconociendo las teorías que se han construido desde allí para dar cuenta de su propia liberación, sino que te la estás cargando. Estás diciéndole a esa gente, tú quieres entender tu opresión, léeme a mí, yo mujer blanca, o léeme a mí, yo hombre blanco, o léeme a mí, no tienes que leer lo que han hecho teóricos de tus comunidades. Lo que tienes que hacer es leer el pensamiento occidentalocéntrico, eurocéntrico para dar cuenta de eso. Entonces, ahí es donde, bueno, un poco lancé esta discusión porque creo, por lo que he visto, lo poco que conozco, que hay una gran confusión de estos debates en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en la Argentina. Y se están manejando categorías con un cierto sentido común, ligero, ¿no? Sin ver con detenimiento el contenido de las categorías, el uso analítico de esas categorías, de dónde vienen, en qué contexto se produjeron. Y bueno, me detengo aquí para abrirlo a debate. Estoy seguro que habrá debate. Ramón, yo me quería consultar cuál es la perspectiva de la teoría de la intersectorialidad en la filosofía de la liberación. Yo creo que la filosofía de liberación, vamos a ponerlo así, está en un proceso de reconstrucción de sus orígenes en los años 60, donde la figura central, si se recuerdan, era el tema de los pobres, el tema de clase. Y aunque Enrique Dussel lanzó algunas cosas ya en la época con respecto a otras opresiones, realmente no es hasta hace muy poco que tenemos teorizaciones dentro de la filosofía de liberación que empiezan a dar cuenta de esta multiplicidad de opresiones. De hecho, Enrique Dussel reescribió su libro, aquel libro que sacó en los 60 o en los 70 de así una erótica latinoamericana, no sé qué. Él reescribió todo eso y lo volvió a publicar. Hay una edición venezolana donde él se autocritica. Él hace una autocrítica, porque en aquel momento era un libro muy homófobo. Y Enrique Dussel saca una nueva edición de ese libro, modificando todo, aceptando las críticas que le hizo Felia Schulte y modificando el texto. Eso lo consiguen online, creo que está en su página de web. Es el libro de la erótica latinoamericana que publicó El perro y la rana en Venezuela. Ese libro en el PDF lo pueden googlear y lo consiguen. Pero esa es una versión muy diferente a la que él publicó en los años 70. Entonces, y digo, es admirable que un pensador de la edad y de la trayectoria de Dussel tenga la capacidad de a los 80 y pico de años revisar, hacer revisiones, ser autocrítico con su propia teoría. Y digo eso porque eso es muy raro. Yo que me muevo también en ese mundo académico, yo te digo, yo me encuentro con personajes que
que ya a esa edad, bueno, no hay quien los haga repensar nada. En cambio, yo admiro mucho a Enrique Dussel porque es un tipo que sigue escuchando, no importa de dónde venga la crítica, él la analiza, la piensa, se la toma en serio y cuando ve que tiene que modificar, modifica. Entonces, y claro, hay una nueva generación de personas en la filosofía de la liberación que están haciendo trabajo en esta dirección, de traer la multiplicidad de opresiones. Bien, si es a eso a lo que te refieres por interseccionalidad, ¿no? Si es a la multiplicidad de opresiones. Claro. Sí, Sí, bueno, a pues. eso me refería, porque, o sea, ahora en la actualidad los teóricos de la liberación abordan estas múltiples opresiones. Entonces, yo lo que me quería consultar es cómo podíamos extrapolar, porque aquí en este momento nos tomamos la perspectiva del pensamiento latinoamericano, cómo podríamos extrapolar ese pensamiento de las múltiples opresiones con la teoría de la, digamos, que usted nombró, de la interseccionalidad, ¿no? Para pensar esto de las múltiples opresiones y cómo operar en la práctica, digamos, desde el pensamiento latinoamericano, a eso me refiero. Sí, en ese sentido, si te recuerdas, en la teoría de Dussel, él habla de la exterioridad. Y Dussel siempre, y eso hay que reconocérselo, siempre hablaba en la exterioridad. Él siempre ponía allí a las mujeres, siempre ponía allí al mundo indígena. Él siempre ponía allí, es decir, desde esa exterioridad, él plantea que se produce, o la alteridad, se produce una racionalidad crítica de la racionalidad del sistema, ¿no? De la totalidad. Entonces, él siempre ponía allí esa multiplicidad de racionalidades que se produce desde el concepto de exterioridad. Exterioridad, recordemos, un concepto filosófico para hablar de condición de posibilidad. Bien, no está hablando de una exterioridad geográfica, sino que está hablando de una exterioridad en las relaciones de dominación. Entonces, está hablando de cómo desde esa exterioridad se va a producir una racionalidad enfrentada a la racionalidad o la irracionalidad del sistema, desde la cual entonces podremos construir un sistema más allá de este sistema, que es lo que llama un mundo transmoderno, un mundo rico en términos de la diversidad epistémica, de esa exterioridad, y desde allí construir entonces pluriversos de sentido que nos lleven más allá a ese uni-versalismo que este sistema ha privilegiado, que no es otra cosa. Ese uni significa uno que define para usted qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. Y siempre eso está en la mano de los hombres occidentales. Y en la mano de hombres occidentales cómo se construye esta teoría del sistema, o esa racionalidad irracional del sistema. Y lo que él dice es que desde la exterioridad, y hay que reconocerlo, él ya lo reconocía desde sus primeros trabajos en los años 70 de la filosofía de liberación, él reconocía la presencia del mundo indígena, del mundo de las mujeres, etcétera. Él donde tenía dificultad era el tema de la sexualidad. Y ahí ha hecho una gran revisión de eso, de cómo él lo pensaba en los años 70, como lo piensa ahora. Y eso es importante reconocerlo. Yo creo que ahora hay una nueva generación de filósofos de liberación en América Latina que se están tomando en serio estos temas, cómo hacer filosofía de liberación desde la multiplicidad de opresiones y no solamente desde la categoría del pobre o la categoría del oprimido de clase, sino también oprimido de género, sexualidad, raza, etc. Gracias. Ahí hay gente escribiendo notas, pero podrían hablar, entrar y decir su pregunta directamente en el micrófono. Sí, por ejemplo, Diego
tenía una pregunta. No sé si puede escuchar, Diego. Luego Verónica Tejerina. Sí, intervengan. Verónica. Tienen que poner el micrófono porque no se oye. Tienen que activar el micrófono. Hola, sí, ¿se me escuchan? Ahora Sí. sí. Muy ¿Qué bien. tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo más que una pregunta me parecía que había planteado dos cuestiones. Por un lado, con respecto a la reducción, ¿no? Me parecía reduccionista justamente plantear que el marxismo, de hecho yo me considero feminista, marxista y socialista, y plantear que las feministas de este sector solo miramos la cuestión de clase, me parece reduccionista y también un tanto desacertado, en el sentido de que no solamente observamos la cuestión de clase, en donde podemos ver la explotación, sino también la cuestión de género, donde se puede ver la opresión y a su vez, desde ya, entendiendo que la opresión que se puede vivir, por ejemplo, las negras, o en nuestro caso yo soy de Salta, entonces por ahí la cuestión de los pueblos originarios la tengo más cerca que la cuestión negra, también la vemos y la entendemos incluso desde su perspectiva, tratando de respetar esa perspectiva, hay que luchan por su autodeterminación, eso también lo considera el marxismo, y me parecía importante poder plantearlo para que no quede como una cuestión de que los marxistas o las marxistas solamente vemos la cuestión de clases. Eso no es así, podemos ver que consideramos otros factores como el género, como la raza también, que aunque no me gusta a mí hablar de raza, ¿no? Pero sí los orígenes o esa cuestión. Y por otro lado, como para cerrar, también pensar que hay un feminismo blanco y que ese feminismo blanco es homogéneo, también me parece que me parecía importante aclararlo porque dentro del feminismo hay diferentes posiciones y dentro de esas posiciones hay multiplicidad de orígenes y de clase también, ¿no? Porque el feminismo tiene la particularidad de ser heteroclasista, entonces me parecía que plantear solo que el feminismo blanco tiene una mirada y el feminismo negro otra, me parece que es incluso más complejo de lo que planteaba Ramón, que planteaba la complejidad de cómo se imbrincan las diferentes opresiones. Creo que es bastante más complejo si pensamos que dentro del feminismo ha habido olas que han ido avanzando, han ido planteando diferentes cuestiones, incluso si pensamos que, por ejemplo, Estados Unidos Hoy los negros, las negras están en las calles luchando contra el racismo, pero también hay una gran cantidad de juventud blanca que está acompañando estas peleas, pero que aparte no solamente las peleas las acompaña simplemente, sino que lo que se viene expresando en las calles cuando uno los escucha, cuando uno ve los carteles, es que también para esa juventud blanca no hay mucha perspectiva de futuro. Este sistema demostró que ya no puede ofrecer absolutamente nada. Están completamente precarizados, con trabajos cada vez más basura. La juventud blanca, negra, latina, en Estados Unidos y en el mundo, viene viendo que va a vivir peor que sus padres, eso no modifica. Entonces, en las calles se ve la conjugación de incluso las mujeres, ¿no? Siempre en la primera línea de estas peleas. El movimiento Black Lives Matter inicia con Obama, ¿no? Con todo un movimiento de mujeres negras principalmente, cuestionando a un presidente afro que había llegado con mucha, donde había habido mucha, no perspectiva, sino mucha, bueno, no me sale la palabra,
pero había desde el movimiento, los negros, mucha confianza, ¿no?, en que la cuestión racial se iba a solucionar, y eso no fue así, y fue incluso el mismo movimiento negro quien empezó a cuestionarlo. Entonces, yo no tenía una pregunta específica, pero sí me parecía importante poder plantear esto, como, nada, poder plantearlo y intentando que sea un aporte. Bien, Verónica, no sé si alcanzaste a escuchar cuando dije que no todo feminismo blanco y no todo marxismo cae en eso, ¿bien? Pero hay un marxismo eurocéntrico y hay un feminismo blanco hegemónico que sí cae en eso, ¿bien? En la caracterización que estoy haciendo. Yo personalmente no tengo problema en definirme como un marxista decolonial. Mírate el número 28 de Tabula Rasa, la revista Tabula Rasa, que la puedes conseguir online y descargar los artículos. Yo coordiné un número especial de marxismos negros. O sea, yo me identifico mucho con el marxismo descolonial, el marxismo crítico de ese marxismo del siglo XX eurocentrado. ¿Bien? Ese marxismo reduccionista de clase. Ese marxismo que cuando miraba la opresión de las mujeres siempre lo reducía a clase y no daba cuenta de la opresión de género en sus propios términos. Bien, yo estoy haciendo una crítica al marxismo eurocéntrico. Yo sé que hay diversos marxismos negros, marxismos latinoamericanos, hay diversos marxismos que no comparten la visión del marxismo eurocéntrico. Pero el marxismo eurocéntrico es el marxismo hegemónico, lamentablemente. ¿Bien? Ese es el marxismo que se ha globalizado, que circula por el mundo. Y bueno, yo me alegro que tú seas una marxista que no haces eso. Yo me alegro mucho. Y de hecho, he dicho muchas veces que hay diversos marxismos. Yo mismo tengo ese número 28 Tabla Rasa, dedicado a marxismos negros. Es decir, no hay un solo marxismo, hay muchos marxismos, por supuesto, pero ese pero es importante porque el marxismo hegemónico, el marxismo que se globaliza, el marxismo que se maneja en las academias y sitios así, es mucho de ese marxismo eurocéntrico. E incluso en la propia izquierda, ya no en la academia, en los movimientos políticos, se maneja en muchos lugares un marxismo eurocéntrico, aunque estés en África o en América Latina. Porque lo que te hace eurocéntrico no es tu color de piel, es la matriz epistémica desde la cual estás pensando. Es decir, de eso es que estamos hablando. Entonces, hay una izquierda occidentalizada que se maneja con un marxismo eurocéntrico en muchas partes del mundo, no solamente en Europa o Estados Unidos, en África, América Latina o Asia. De la misma manera que también hay feministas blancas que son minoritarias en el feminismo blanco, que da cuenta de la multiplicidad de opresiones de una manera compleja, no de la manera interseccional que he criticado, de una manera imbricada. Hay muy pocas que hacen eso, pero existen, claro que sí. Pero vamos a hablar de los feminismos. El feminismo de la diferencia. Vamos a ir uno por uno, ¿vale? Ya que me estás cuestionando lo que estoy diciendo, quiero aprovechar tu comentario para irme a especificar, a profundizar más en esto. El feminismo de la diferencia, que es el feminismo postestructuralista, el feminismo parisino, ¿no? Ese feminismo, ese feminismo de la diferencia, su límite fue que una mujer musulmana. Hasta ahí llegó el feminismo de la diferencia. De ahí en adelante se hizo un feminismo asimilacionista, patriarcal, que tomó el lado del Estado capitalista patriarcal francés contra las mujeres musulmanas. ¿Y qué hicieron? Apoyaron la ley del velo del Estado francés contra las mujeres musulmanas.
O sea, estamos hablando de un feminismo eurocéntrico, imperialista, que bueno, se convierte en parte del problema y no parte de la solución. ¿Por qué esas mujeres terminaron como terminaron? Es decir, Julia Kristeva, Irigaray, Helen Sisú, o sea, nos vamos por la lista y muy pocas tomaron distancia de la política del Estado patriarcal y capitalista francés. Bien. Y digo esto porque el feminismo de la diferencia colapsó cuando cuando se enfrentaron a una mujer musulmana en los barrios de París. Ahí colapsó el feminismo de la diferencia. Léanse el libro de Julia Butella, que está publicado, traducido por ACAL, la portavoz de los indígenas de la República. En la editorial ACAL está su libro que se titula Los blancos, los judíos y nosotros hacia una política del amor revolucionario. Eso está publicado por la editorial ACAL. Y esa Julia es una mujer musulmana de los barrios de París, líder del Partido de los Indígenas de la República, un partido decolonial que ha enfrentado este tipo de feminismo hegemónico blanco francés. Vamos a ver el feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad igualmente colapsa cuando se trata de la igualdad de una mujer negra, una mujer latina. Ahí colapsa el feminismo de la igualdad. Entonces, estoy yendo sobre estos feminismos que son los feminismos hegemónicos. Fíjate cómo Celia Amorós, que repite en el contexto del Estado español el feminismo de la igualdad, y en ese feminismo de la igualdad, ¿qué dice Celia Amorós? ¿El feminismo es de la Ilustración o no es? Entonces, perdóname, más eurocéntrico y más patriarcal no lo puedes tener. ¿Desde cuándo los pensadores de la Ilustración son feministas o te van a dar las claves de liberación de las mujeres? O sea, perdóname, aquí hay un desencuentro muy grande porque ese tipo de feminismo que defiende Celia Amorós es un feminismo eurocéntrico, colonial, imperialista, que desautoriza cualquier otro tipo de feminismo. Feminismo negro, feminismo islámico, feminismo indígena, otro tipo de feminismo para ellas son patriarcales, eso no es feminismo y los desautoriza a todos. Y esa es la feminista, vamos a ponerla así, de las más reconocidas en el Estado español, que está repitiendo una matriz feminista, imperialista, colonial, eurocéntrica, que reproduce al interior del feminismo una serie de dominaciones, dominación colonial, racial, sobre otras mujeres. O sea, a mí me parece, de verdad, yo no estoy aquí sacando aquí de una manera arbitraria la acusación que acabo de hacer y que mantengo de que el feminismo blanco en su gran mayoría es un feminismo colonial, es un feminismo eurocéntrico. Que hay excepciones, claro, sí, hay excepciones a la regla, claro que las hay. Hay excepciones, por ejemplo, en las feministas blancas francesas que han tomado distancia y tomaron partido con las mujeres musulmanas en París y las han expurgado del movimiento feminista francés. O lo mismo pasa con mujeres blancas del feminismo blanco en los Estados Unidos, que han tomado partido con las mujeres negras, latinas, etcétera, que prácticamente son vistas como enemigas por el resto del feminismo blanco. O sea, vamos a ver, esto que estoy hablando aquí no es algo que yo me estoy sacando así como un conejo del sombrero. Estoy hablando de cosas muy, muy fuertes. Y esto no solamente se da en Estados Unidos y Europa, esto se da en América Latina. En América Latina hay un feminismo occidentalizado que se posiciona de una manera bastante opresiva frente a otros feminismos o otras mujeres que están viviendo experiencias muy diferentes. Es decir, un cierto feminismo blanco, mestizo, occidentalizado, que se erige como el criterio del feminismo y que luego va a desautorizar voces críticas que vienen de mujeres que vienen del otro lado de la línea del humano, es decir, del lado deshumanizado.
Es decir, estos conflictos que estamos hablando aquí ahora son conflictos también en América Latina. No es solamente en Estados Unidos, no es solamente en Europa. Esto se reproduce al interior de los feminismos latinoamericanos, donde tiene una jerarquización de feminismo, de los feminismos más eurocentrados, más occidentalizados, de cuerpos de mujeres más occidentales, más clase media, definiendo las pautas de las demás mujeres y de los otros feminismos. Y aquí ahí hay un gran conflicto. Ahí hay un gran conflicto. Entonces, yo no estoy diciendo esto por decirlo, yo lo estoy diciendo porque es una realidad lo que está ocurriendo hoy día con ese feminismo blanco occidental o ese feminismo blanco latinoamericano, que reproduce una matriz epistémica que reproduce todos los problemas contra los cuales se está luchando. Entonces, eso es muy colonial. Ese tipo de feminismo es muy colonial, lo mismo que muchos de estos marxismos también. ¿Entiendes? Entonces, con eso, no estoy diciendo que todos los marxistas son. Mira, ahí está alguien como Néstor Cohen, ahí está alguien como Enrique Dussel, ahí hay un número de marxistas en América Latina que rompen con ese marxismo eurocéntrico, que tienen aportaciones. Ahí está Juan José Bautista, que está haciendo una lectura hacia un Marx nuevo para el siglo XXI. Hay una diversidad aquí, pero lo que yo estoy llamando la atención es ese marxismo eurocéntrico hegemónico y ese feminismo blanco hegemónico, que son los que circulan en los espacios de privilegio, en los espacios académicos o incluso en la propia izquierda occidentalizada de América Latina, que son el tipo de feminismo, el tipo de marxismo que lamentablemente se hace hegemónico. Y en relación a lo que planteas de Obama, mira, Obama, para entender el fenómeno Obama hay que entender el gran debate al interior de la supremacía blanca americana. La supremacía blanca americana tiene una fuerte disputa en su interior entre la versión de la supremacía blanca que dice let's make white America great again, o sea, vamos a hacer a los blancos americanos grandes otra vez, que es el lema de Trump, que es volver al apartheid abierto y sin disimulo de los años 50 hacia atrás, y la supremacía blanca de rostro liberal multicultural, que es el que genera nuevas formas de apartheid, es decir, nuevas formas de seguir haciendo lo mismo, lo que yo llamo un neo-apartheid. Y una parte de la supremacía blanca con el rostro liberal multicultural pasa por unas nuevas formas de apartheid, donde ahora tú le das un rostro multicultural al Estado supremacista blanco imperial estadounidense, poniendo allí un ministro de color de piel negra o de color de piel oscura, un latino, etcétera, y hasta un presidente. Para no cambiar nada. Es decir, las poblaciones que están representadas por esa gente están en el mismo sitio o peor que antes. Entonces, la supremacía blanca que opera con el discurso liberal multicultural, que le quiere dar un rostro multicultural para ocultar la supremacía blanca y las estructuras de dominación de supremacía blanca del capitalismo racial en los Estados Unidos, ese sector es quien pone allí en posiciones de poder ya desde hace rato, tanto en el Partido Republicano como Demócrata, rostros multiculturales para, de alguna manera, mira, es tan perverso como tener a un negro secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, justificando la invasión de Irak, donde se matan a millones de personas. Ya no es un blanco haciendo eso, pones un negro que va a las Naciones Unidas a defender eso. O tienes un latino, Alberto González, en el secretario de Justicia, que pasa las leyes de tortura en Abu Ghraib. Entonces, tenemos que entender el fenómeno Obama
dentro del contexto de la disputa que hay al interior del Estado americano entre las dos caras de la supremacía blanca, el rostro multicultural y el rostro del apartheid. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de momento han tenido que inventarse esto del multiculturalismo liberal? Por una sencilla razón, porque los blancos americanos se están haciendo minoría demográfica dentro de los Estados Unidos. Las minorías son ahora las mayorías en muchos estados y de aquí a 15 años, 20 años, según el censo de población de Estados Unidos, esto va esperado. Por un lado tenemos el grito desesperado de los supremacistas blancos a la Trump, que quieren volver a los mecanismos de apartheid y poner una muralla para que las poblaciones latinas no crezcan, ya que son de las minorías, son las que más crecen, y tratar de detener el cambio demográfico, cosa que es imposible de lograr. Y por otro lado, tienes la estrategia de la supremacía blanca, que mantiene el poder blanco, pero con un rostro multicultural en la parte alta de las élites de la administración del Estado. Fíjate que Obama estaba, ¿dónde? En la Casa Blanca. Obama ocupó la Casa Blanca. La casa nunca dejó de ser blanca. No ocupó la Casa Negra, él ocupó la Casa Blanca. Él está ocupando un estado que ya está estructurado con dominación y privilegio blanco sobre el resto de las poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? El reto del cambio demográfico hace que tengan que enfrentar este reto, y tienes por un lado el grupo Trump, que busca volver a los años 50 y mantener a todas esas poblaciones en una forma de apartheid abierto, oprimidas y debajo del mundo blanco. Y tienes el otro lado, que es supremacía blanca con un rostro multicultural, donde tienes la diversidad de caras a nivel de la administración del Estado, pero también tienes el encarcelamiento masivo de millones y millones de jóvenes negros y latinos. Tienes, o sea, el neo-apartheid, las nuevas formas de apartheid, viene acompañado de una fuerte represión policíaca sobre las comunidades latinas y negras, el encarcelamiento masivo de toda una juventud de millones de personas. Estados Unidos tiene el número de prisioneros más grande del planeta Tierra, más grande que China, que tiene 6 veces la población de Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos, y el 70% de esos prisioneros son de las comunidades inferiorizadas racialmente. De manera que Estados Unidos va por el mundo predicando derechos humanos en China y en otras partes, y no se están mirando su propio ombligo. La violación descarada de derechos humanos dentro del imperio americano. Entonces, no podemos confundirnos con el tema Obama, porque Obama no es otra cosa que una pieza en un rompecabezas más grande de estrategia de supremacía blanca de ese sector de liberalismo multicultural. Fíjense, para terminar, cómo esto se refleja ahora con el caso de la muerte de George Floyd. Tienen millones de personas en las calles en Estados Unidos del movimiento Black Lives Matter, protestando la matanza de negros en las calles de Estados Unidos. No son solamente negros. En Estados Unidos matan latinos y negros todos los días desde hace 300 años. La diferencia hoy es cuando son capturados en un iPhone. Entonces, cuando lo capturan en un iPhone, la versión de la policía inmediatamente queda en cuestión frente a la realidad de lo que pasó cuando se muestran los vídeos. En el pasado no existía eso, y era la versión de los policías blancos versus la versión de los testigos de las comunidades racialmente inferiorizadas. Y claro, en una corte, en un estado racial blanco, la versión de la policía blanca siempre tenía privilegios sobre la versión de la comunidad. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora con los iPhone aparecen los videos. Antes no había eso. Y ahora de momento se hace evidente lo que pasó. Y con todo y eso, y por eso es la movilización tan fuerte, con todo y eso, los policías que son capturados en vídeos matando descaradamente
negros y latinos salen absueltos en las cortes. Es decir, es un caso de racismo institucional, de racismo estructural muy, muy grave. Entonces, digo esto porque estamos hablando de una situación donde recientemente el señor Biden, fíjate en esto, Biden, que representa ese sector de supremacía blanca, liberal, multicultural, y Trump, que representa el otro sector. Biden es el candidato demócrata, como ya deben saber. Biden, ¿qué dijo la semana pasada? Pues hizo un llamado a que la policía, en vez de disparar a la cabeza o al corazón, disparen a los pies. Es decir, disparen a los pies, no disparen al corazón o a la cabeza. Perdóname, aquí se está disparando totalmente de manera arbitraria y innecesaria por razones racistas estructurales. Entonces tú no me vengas a decir que la solución es disparar a los pies en vez de disparar. O sea, ahí tú tienes la diferencia entre la supremacía blanca del liberalismo multicultural y la supremacía blanca del apartheid. Uno dispara a la cabeza y el otro dispara a los pies, pero los dos disparan y disparan a cuerpos no blancos. Entonces, de eso es que estamos hablando en este país. Entonces, el tema de Obama hay que insertarlo allí. De lo contrario, nos confundimos. Obama es lo que se llama aquí un negro, un blanco honorario. Honorary white. Se usa ese término para incorporar élites de los grupos inferiormente racializados en el mundo blanco como élites donde tienen los privilegios de blanco y son blancos honorarios. Bien. Y eso es un fenómeno que hay que entenderlo en sus propios términos. Pero termino aquí. Ramón, soy Esteban Pereira, soy trabajador social de Catamarca, aquí en la provincia de Argentina. Te quería consultar, viendo tus videos en otras ocasiones también, ¿cuáles son los desafíos para vos para descolonizar la universidad pública en este momento, teniendo en cuenta estos conceptos que vos acabas de problematizar y poner en mesa, digamos? Bueno, si has escuchado mis otros videos sobre, yo tengo un artículo que está online, tengo muchos videos sobre el racismo, sexismo epistémico, la Universidad Occidentalizada y los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Ustedes pueden googlear eso está online en la revista Tabula Rasa, pero también tengo en YouTube muchos videos sobre ese tema que los pueden buscar, donde yo explico a cabalidad eso. Y claro, lo que ocurre es que estamos hablando de que en la Universidad Occidentalizada se privilegian el pensamiento o la epistemología de hombres occidentales de 5 países. Cuando usted mira la Universidad Occidentalizada, en cualquier disciplina de las humanidades o las ciencias sociales, estamos leyendo un hombre francés, un hombre alemán, un hombre británico, un hombre estadounidense y secundariamente un hombre italiano. Por eso yo llamo a la epistemología de la Universidad Occidentalizada, y cuando digo occidentalidad no digo occidental, estoy diciendo occidentalizada porque es un aparato de poder del sistema mundo. Hay universidad occidentalizada no solamente en París, Londres o Nueva York, hay universidad occidentalizada en Argentina, en Brasil, en la India, en China, en África. O sea, eso es un aparato de poder del sistema mundo para producir las élites occidentalizadas que van a hacer el trabajo para el sistema. Es decir, las élites neocoloniales del sistema mundo. La epistemología que se privilegia es la epistemología de hombres blancos occidentales de 5 países. Y eso tiene nombre y apellido. Yo le llamo una epistemología racista sexista. Racista diagonal sexista. Es decir, la matriz epistémica de la Universidad Occidentalizada, si lo único que leemos son hombres blancos occidentales de 5 países, estamos hablando de una matriz epistémica que inferioriza al resto de la humanidad, inferioriza a todas las mujeres del mundo, porque ni siquiera las mujeres de los 5 países aparecen allí como parte de la epistemología hegemónica o el canon de pensamiento de las disciplinas. Entonces, tenemos unas universidades que
se fundan en el pensamiento de hombres occidentales de 5 países como si el resto del planeta no pensara. La descolonización, cuando uno dice descolonizarnos o descolonizar la universidad occidentalizada, hay que saber de qué nos estamos descolonizando. Una de las cosas que nos estamos descolonizando es de centrar todo lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que pensamos, lo que investigamos desde teorías de hombres occidentales de 5 países. Eso es muy provincial, disfrazado de universal. Eso es muy provincial, porque las teorías que pensaron estos hombres de 5 países es al calor de la experiencia histórico-social de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia. Y el resto del mundo, ¿dónde está? ¿Dónde está la experiencia histórico-social de África, América Latina, el Caribe, Asia, etcétera? No son las mismas experiencias histórico-sociales y por tanto requieren de teoría social, de pensamiento y de conceptos diferenciados para dar cuenta de esas realidades. Tú no puedes extrapolar teorías que se pensaron y conceptos que se pensaron por unas realidades del mundo a otro lugar del mundo de manera mecánica. Tú tienes que hacer un trabajo de descolonización de esas teorías y de reconocimiento a las pensadores y pensadoras que pensaron las realidades histórico-sociales de los países del sur. Eso es un poco lo que el llamado que hace Boaventura de Sosa Santos a las epistemologías del sur, ¿no? O el llamado a la diversidad epistémica. Es decir, hay que imprimir de diversidad epistémica todo lo que estemos estudiando. No podemos seguir centrados. No estoy diciendo que no leamos las teorías de los hombres occidentales de 5 países. Por favor, no he dicho eso. Yo estoy diciendo, no hagamos, o sea, lo que le ha hecho el hombre occidental al resto del mundo, que es inferiorizar sus epistemologías, excluirlas, silenciarlas, invisibilizarlas en los campos de conocimiento de lo que llamamos la universidad occidentalizada, pues no, yo no estoy promoviendo que le hagamos a ellos lo que ellos nos han hecho a nosotros. Yo estoy diciendo diversidad epistémica, es decir, podemos nutrirnos de cualquier aportación que pueda venir de esas teorías, pero ya no como el centro de la conversación, ni como el centro epistémico, sino imprimiendo a todo lo que hacemos de pluriversalidad epistémica, es decir, cómo este problema fue pensado por los pensadores y las pensadoras críticas del mundo aymara, cómo este problema fue pensado por pensadores y pensadoras críticas en África o en otras partes de América Latina, o etcétera, ¿no? O sea, meterle diversidad epistémica, ecología de saberes, como diría Boaventura de Sosa Santos, a todo lo que estemos estudiando. Y no estar con ese provincialismo disfrazado de universalismo, con ese racismo, sexismo epistémico, de centrarnos única y exclusivamente en lo que ha pensado un francés, un alemán, un británico, un americano y un italiano. Y de ahí, bueno, no nos salimos. No, yo estoy haciendo un llamado a que de verdad nos tomemos en serio la diversidad epistémica, la ecología de saberes, e incorporemos todos esos otros saberes que existen frente a X o Y problemas que estemos estudiando dentro de nuestro proceso de investigación. No podemos seguir anclados en una sola matriz de pensamiento y dejar todas las demás de lado. Eso es bastante oscurantista, eso es muy racista, sexista, eso es muy fundamentalista eurocéntrico, porque si yo pienso que solamente los hombres occidentales de 5 países son los que me van a dar a mí las herramientas teóricas para yo entender todo lo que pasa en el mundo, oye, eso es un fundamentalismo eurocéntrico. Y ese fundamentalismo eurocéntrico es el que llama a los demás fundamentalistas. O sea, es muy curioso cómo todo esto se maneja de manera perversa. Si yo llamo a la diversidad epistémica y a descentrar al hombre europeo de la epistemología y la producción de conocimiento, lo que escucha mucha gente es que yo quiero hacerle al hombre europeo lo que el hombre europeo le ha hecho al resto del mundo. Es decir, no los leamos. No los leamos, ignorémoslos y los tiremos de lado. Yo no estoy diciendo eso. Y hago la aclaración porque lamentablemente se escucha de esa manera el llamado a diversificar epistémicamente
la epistemología. Es decir, el llamado al pluriverso, el llamado a la diversidad epistémica, muchas veces se escucha como si uno fuera un antieuropeo. Yo no soy antieuropeo, yo soy anti-eurocentrismo, que es otra cosa. O sea, si yo como único miro el mundo, es desde un pensador, desde un hombre francés, alemán, británico, americano, italiano, o quizás canadiense o sueco, pues estoy poniendo unas gringolas, estoy poniéndome ahí unos límites a poder entender de manera mucho más profunda un problema, porque ese mismo problema ocurre en otras partes del mundo y hay gente que lo ha pensado de otra manera. Y no tenemos por qué tener una sola teoría ni una sola solución para un mismo problema. Podemos tener diversas teorías y diversas soluciones para un mismo problema. Pero lo otro es que en nuestros países de América Latina, nuestras realidades son más cercanas al mundo asiático, africano, etcétera, que al mundo europeo o estadounidense. ¿Y por qué no nos tomamos en serio ese pensamiento crítico que se produce en esos otros lugares? ¿Por qué no establecemos un diálogo sur-sur también? No solamente nosotros en el sur imitando al norte, sino por qué no nos abrimos al mundo en la manera como en el canon de pensamiento de las disciplinas. O sea, llamo la atención a eso porque eso me parece que el camino va por el lado de imprimir de diversidad epistémica lo que estemos haciendo, pero también hay que cuestionar las disciplinas. Es decir, las disciplinas que nosotros manejamos, por ejemplo, las ciencias sociales son disciplinas que se construyeron en el siglo XIX en estados imperialistas europeos que tenían ciertas necesidades de conocimiento para ciertas cosas y, por ejemplo, cuando se trataba de política económica, Departamento de Economía. Cuando se trataba de la geopolítica imperialista mundial, Departamento de Geografía. Cuando se trataba de entender los problemas sociales, la sociología. Cuando se trataba de entender los sujetos que hemos colonizado en las colonias por allá lejos, la antropología. O sea, cada disciplina se creó pensando en los problemas de un Estado imperialista europeo. ¿Por qué en el siglo XXI seguimos con esa compartimentalización disciplinaria absurda? Bueno, eso tiene todo que ver con la matriz eurocéntrica de la universidad occidentalizada. Mi invitación es no solamente imprimir la diversidad epistémica a lo que estemos estudiando, mi invitación también es a definir los espacios de producción de conocimiento no a base de disciplina, sino a base de los problemas que enfrenta la humanidad. Identifiquemos los problemas que enfrenta la humanidad y desde allí producimos conocimiento. Ahora mismo ocurre lo que el filósofo fanoniano de Jamaica, Lewis Gordon, llama decadencia disciplinaria. Ahora mismo nosotros tenemos que producimos conocimiento a base de los problemas de las disciplinas y no a base de los problemas del mundo. Eso hace que nosotros vayamos a conferencias académicas, estemos un fin de semana en una conferencia académica y luego que salimos de la conferencia estamos un mes recuperándonos de la depresión de la conferencia. ¿Por qué? Porque en esa conferencia es pura decadencia disciplinaria. Se está discutiendo los problemas de las disciplinas, se está discutiendo los problemas egocéntricos de los diferentes escuelas de intelectuales y de los egos inflados, y los problemas del mundo no aparecen. Bien, no aparecen por allí. Aparecen, y si aparecen de una manera muy secundaria. Vamos a estas conferencias académicas y salimos deprimidos. Estamos un mes tratando de recuperarnos de la depresión de ese fin de semana. O sea, digo eso porque tenemos que movernos hacia pensamiento transdisciplinario, es decir, producir conocimiento más allá de las disciplinas, integrando los saberes, no manteniendo esa fragmentación disciplinaria de conocimiento, sino integrando los saberes y imprimiéndole diversidad epistémica a los problemas. Por ejemplo, un problema, el problema ecológico planetario. Bueno, pues vamos a mirar ese problema y cómo ha sido pensado ese problema por los pensadores y pensadoras aymaras, por los pensadores y pensadoras
africanas, pensadores y pensadoras islámicas, pensadores y pensadoras indígenas en las Américas, afro en las Américas, el pensamiento mestizo latinoamericano. ¿Cómo ha sido pensado eso y cómo ha sido pensado por el pensamiento crítico de los hombres occidentales de los 5 países? Entonces vamos a imprimir de diversidad epistémica el tema y el problema que estemos enfrentando o mirando. Y es así como nosotros vamos a salirnos de ese provincialismo disfrazado de universalismo de la universidad occidentalizada. ¿Y cuál sería la perspectiva del feminismo popular que ahora está emergiendo justamente en Argentina para tener en cuenta la diversidad de género, la perspectiva de las trabajadoras sexuales, la presión de las mujeres negras, de las mujeres originarias? Bueno, ahí el feminismo tiene que tener igualmente, como he dicho ya con respecto a los problemas que se investigan, etcétera, hay que imprimir al feminismo de diversidad epistémica. El feminismo no puede ser, como ha sido hasta ahora, hegemonizado por la matriz de pensamiento de las mujeres blancas occidentales o occidentalizadas en América Latina. El feminismo tiene que tener diversidad epistémica, tiene que estar en conversación y diálogos interepistémicos, de manera que ese feminismo popular que tú estás llamando tendría que tener allí una diversidad epistémica, una ecología de saberes que permita entonces el trabajo conjunto, es decir, que permita alianzas políticas y que se respete las demandas de cada una, no de que haya una que decide por las otras que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para usted. Ahí tienes el esquema universalista eurocéntrico. Uno que define para todos, o en este caso para todas, que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para todas. Eso ya nos mete en la camisa de fuerza del uni-versalismo. Habría que imprimir el espacio de ese feminismo popular de pluriversalismo. Entre todas definimos para todas que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para todas. No de que una termine definiendo por las otras qué es lo mejor para todas. Entonces, porque en el momento que eso pasa, estamos en el colonialismo puro y duro ahora desde el feminismo. Entonces, tenemos que descolonizarnos de esa matriz de pensamiento que siempre busca ese universalismo que termina siendo muy opresivo para aquellos que no entran en el uni. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Ya para ir finalizando, ¿nos podrías comentar tu experiencia con respecto a Venezuela? Bueno, con respecto a Venezuela, lamentablemente mi primer consejo es no lean la prensa. O sea, ese es mi primer consejo, no lean la prensa. Lo que dice la prensa es sistemáticamente cantidad de mentiras que lamentablemente conozco gente muy inteligente que se pone a leer la prensa y se cree lo que dice la prensa. O sea, si te estás creyendo lo que dice la prensa de Venezuela, te perdiste la película. Porque en Venezuela están pasando muchas cosas muy interesantes y muy diferentes a lo que dice la prensa. La prensa que te pinta la prensa, bueno, que es un país autoritario, que es un país que Maduro es un dictador, que Guaidó es el presidente democrático, que, o sea, perdóname, ponte a mirar lo que está pasando. O sea, Guaidó es un tipo que se para en una plaza y se autoproclama presidente. Y a partir de eso, no sé cuántos países en el mundo lo reconocen, y de ahí en adelante, ¿qué hace Guaidó? Empieza a emitir órdenes presidenciales como si él fuera el presidente, un tipo autonombrado en una plaza de Caracas, presidente, y eso hace que alguien como Trump le acepte los decretos. ¿Y qué está haciendo Guaidó? Ha permitido que le congelen a Venezuela miles de millones de dólares de sus cuentas en Europa y en Estados Unidos. Ha permitido que rematen la empresa Citgo, que es una refinadora de petróleo en Texas, que la rematen a un precio, bueno, un precio de baratillo, baratísimo,
a inversionistas americanos. Estamos hablando de piratería. Esto es piratería, una piratería internacional. Entonces están, y luego en la prensa te dicen que es que la gente, entonces hacen esta guerra económica, ¿no? Una guerra económica contra Venezuela, la expropian de sus recursos, le meten sanciones, le devalúan la moneda. Eso es un clásico de los operativos de la CIA, empezando por el gobierno de Allende y el golpe de Estado de Pinochet, donde generan hiperinflación a través de la devaluación de la moneda, y la gente entonces, la idea es que la gente se lance a la calle en descontento contra el gobierno de turno, identifica el problema con el gobierno de turno, pero es una manipulación que hace la agencia de inteligencia americana a través con el capital financiero de devaluar la moneda, crear hiperinflación. Entonces la gente tiene dificultad en conseguir, en pagar la comida, en pagar los medicamentos, y encima de eso te meten un bloqueo. Entonces, a no ser que tú estés consciente de lo que está pasando, es muy fácil, como pasó en Chile, que se tiró a la calle mucha gente contra Allende, creyéndose que era Allende el que estaba creando este problema. Y era el imperio que estaba creando el problema para dar un golpe de Estado. Pero eso lo hicieron también en Egipto. Recientemente el golpe de Estado de este dictador sanguinario al-Sisi fue igualito. Estuvieron durante un año con una guerra económica y hasta que la gente se tiró a la calle a pedir un golpe de Estado. Y ahora miren cómo está Egipto. Egipto tiene una de las dictaduras más horribles que te puedas imaginar en el mundo moderno, ¿sabes? Son cosas que, bueno, que horribles, son muy horribles las cosas que hace este tipo. Y con el consentimiento y el apoyo de Occidente, perdonándome. Y entonces, volviendo al tema de Venezuela, en Venezuela han hecho la misma estrategia de hiperinflación, ¿no? Con la idea de que la gente se movilice contra el gobierno y provocar un golpe de Estado. Mira todos los intentos de golpe de Estado que se han hecho en el último año, que han fracasado todos. ¿Y por qué fracasa en Venezuela? ¿No? ¿Y por qué no fracasó en Chile, Egipto, o los golpes blandos en Brasil, o el golpe duro en Bolivia? Por una sencilla razón, porque hubo un pedagogo popular que pasó por Venezuela y estuvo durante 15 años educando, haciendo pedagogía popular con su pueblo, que se llama Hugo Chávez Frías. Y si usted va a Venezuela, usted se va a sorprender que usted va a ir a un barrio, a una villa miseria, a un barrio marginal, y te pueden dar una cátedra de economía mundial. Y te pueden explicar todos los mecanismos que usa el imperio para que ellos no puedan comprarse un tomate en un mercado. Todos los mecanismos de hiperinflación, todos los mecanismos de sanciones, etcétera. Y eso, ¿cómo se logró eso? Una cosa muy sorprendente. Esa cosa se logró por la pedagogía popular de Hugo Chávez Frías. Entonces digo eso porque la verdad que Venezuela está pasando una situación muy difícil, y lo más lamentable es que en América Latina las izquierdas están perdidas con Venezuela, porque se están creyendo los cuentos de la prensa. Se están creyendo lo que les dice la prensa. No se están dando cuenta que esto es una repetición de lo que se hizo en Chile. Esto es una repetición de lo que se hizo en Egipto, de lo que se ha hecho en otros lugares. Pero no lo han logrado. En Venezuela todavía hasta el día de hoy no lo han logrado. Porque hay un pueblo resistiendo. Por eso es que no lo han logrado. Haciendo autocrítica, Ramón, tengamos en cuenta también que compañeros de coloniales son los que están apoyando al imperio en Venezuela. Bueno, mira, yo siempre he dicho que no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. ¿De qué decolonialidad tú estás hablando si tú no eres antiimperialista? Si tú estás del lado del imperio en una situación de opresión y agresión imperialista hacia un país. Entonces, ¿de qué decolonialidad me estás hablando? Y eso está pasando lamentablemente con la red Modernidad de Colonialidad, donde hay un grupo de intelectuales que han hecho documentos ya varios contra el gobierno bolivariano, repitiendo las tesis del imperio, repitiendo las tesis de la derecha fascista neoliberal venezolana, repitiendo todos esos cuentos, y yo he salido públicamente, al igual que Enrique Dussel y otras personas, hemos salido públicamente a llamar la atención. Yo tengo varios vídeos que los pueden encontrar
YouTube, llamando la atención a esto, lo que yo llamo decoloniales coloniales. Gente que se llama decolonial, pero que se bajaron del bus y están ahora del otro lado de la trinchera. Y eso para mí es un tipo de decolonialidad descafeinada, un tipo de colonialidad muy colonial y muy imperialista, muy moda académica, muy moda superficial, sin ningún compromiso de transformación social. Para mí, la decolonialidad tiene que tener como una de sus prioridades la transformación del mundo. Y si tú en un caso de agresión imperialista estás del lado de los imperialistas, perdóname, tú dejaste de ser decolonial hace rato. Tú estás del lado del imperio, tú eres muy colonial. Y por eso, bueno, eso he lanzado debates sobre esto. Para mí la red Modernidad-Colonialidad es una red que murió en Venezuela. Para mí esa red no tiene ningún tipo de credibilidad en América Latina hoy por la manera como se ha posicionado con el caso venezolano, que lamentablemente han tomado partido con el imperio contra Venezuela. Imagínate que se han reunido hasta con Guaidó. Hay una foto de Edgardo Lander reunido con Guaidó. ¿Te puedes imaginar de lo que estamos hablando? O sea, es grave, es realmente grave. Muchas gracias, Ramón. No sé si alguien más quiere decir algo, pero sexo, raza y género son eminentemente coloniales. Eso, porque alguien por ahí preguntaba qué tiene que ver todo esto. Cuando no se descoloniza el sexo, la raza, el género, seguimos hablando lo mismo. Y esto que decía vos sobre la interseccionalidad, digamos, cómo hace... Mira, no puede haber descolonización sin despatriarcalización, no puede haber despatriarcalización sin descolonización. Son dos caras de la misma moneda y eso es central para cualquier proyecto decolonial. Tú no puedes descolonizar el mundo, las relaciones de dominación, la descolonización epistémica, etcétera, sin despatriarcalizar. Por tanto, las dos cosas van juntas, no puedes separarlas. Muchas gracias, Ramón, un gusto y seguiremos en la ruta de la educación sexual integral decolonial. Muchas gracias, muchas gracias. Tu padre es argentino, ¿no? Mi padre es argentino. No somos perfectos, ¿sabes? No somos perfectos. ¿De qué provincia? Estoy bromeando. Él es porteño. Él creció... Sí, tienes razón, no es perfecto. Sí. Si es porteño, no es perfecto. Sí, bueno, él es porteño, él nació en Villa Crespo, cuando Villa Crespo era un gueto árabe judío. Ahora Villa Crespo es un barrio de clase media, ¿no? Clase media alta. En aquella época, cuando él creció, era un gueto de árabes y judíos, segregado espacialmente en la ciudad. Y bueno, él se fue de la Argentina a los 25 años, en 1946, y nunca regresó. Entonces, él viene de esa experiencia, ¿no? De marginalidad. Él nunca terminó un grado de escuela secundaria, nunca tuvo la oportunidad. En aquella época realmente ser judío y árabe en el contexto de Buenos Aires era un marcador racial. Es decir, toda los racismos europeos contra árabes y judíos se extrapolaron en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Eso tú lo veías allí muy claro. Eso todo ha cambiado hoy, ¿no? Más o menos. Bueno, más o menos, sí, pero quiero decir, ha cambiado con respecto a los judíos. Por ejemplo, los judíos ya más o menos no podrías decir que son marginales o un grupo necesariamente inferiorizados racialmente, aunque siga habiendo antisemitismo en la Argentina. Pero sí, mi padre es argentino, era argentino, y tengo todavía familia en Buenos Aires. Bueno, tiene que venirte a un congreso ese, ¿no? En Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, gracias. Chao, chao. Chao.